le falta más café. Yo sé que el objetivo del video no es que me vean tomando café, pero es la segunda vez que grabo este video y no lo hago con tantas ganas. Son las 2:23 de la tarde, es el 6 de febrero del 2025 y pues... Bueno, mi nombre es Alberto Sánchez Betancur, soy estudiante de la carrera de Derecho y Ciencias Sociales en la Universidad Autónoma de Occidente. Actualmente me encuentro cursando lo que es el sexto semestre. El objetivo de este video no era que me vieran tomando café, pero sí platicar y enseñarles un mapa mental, un trabajo titulado Los fundamentos de la ciencia, del conocimiento científico y las características de la investigación. Este trabajo pertenece a la materia de Seminario de Investigación 1, impartida por el doctor Alfonso Páez Álvarez en la modalidad FLETS. Este trabajo consiste en lo que es un mapa mental que gira en torno al método científico y las ciencias. ¿Qué podemos decir al respecto? Bueno, podemos dar una introducción de una manera breve. Las ciencias en el mundo actual, el conocimiento científico y la investigación, pues son pilares fundamentales para el desarrollo de las sociedades. Comprender los fundamentos de las ciencias y las características de la investigación no solo son esenciales para los estudiantes o los licenciados o los profesionales del derecho y las ciencias sociales, sino también para cualquier disciplina que busque generar soluciones a los problemas a los que nos enfrentamos. Este trabajo nos invita pues a reflexionar sobre cómo se construye el conocimiento científico y cuáles son las herramientas metodológicas que nos permiten avanzar pues hacia la búsqueda de la verdad. Para realizar este mapa mental, este trabajo, me basé más que nada en dos libros en específico, que son Epistemología y Metodología de José César Leni Navarro Chávez, si no mal recuerdo, y Metodología de la Investigación, tercera edición, de Baena Paz, Guillermina María Eugenia. Me gustaría iniciar la introducción, acompañar con la introducción un poco acerca de comentarios, acerca de los dos libros que tuve que analizar para realizar este trabajo. El libro que más utilicé en este caso fue Epistemología y Metodología de Navarro Chávez, ya que considero que fue el más completo de los dos y también el que menos me gustó, debo de decir. Leni Navarro tiene algunos conceptos medio abstractos sobre lo que es la ciencia o el conocimiento. No digo que estén mal, sin embargo considero que para realizar un mapa mental no eran lo suficientemente claros y tuve que recurrir a la interpretación y colocarlos tal y como venían en el libro, pero los explicaré con mi interpretación. Metodología de la Investigación de Guillermina María Eugenia es un libro más didáctico, es un libro con el que podemos aprender en clases. No siento que es un libro tanto como para sacar información, si bien sí podemos sacar mucha información, pero es un libro que está más especializado para el trabajo en clase. En el que vienen preguntas, cuestionarios, actividades y demás. Mientras editaba este video me di cuenta que tenía la camisa mal abrochada, pero no pienso volver a grabar la introducción, así que decidí cortar. Tampoco estaba siendo tan objetivo y no me centraba tanto en el tema, así que creo que es momento de dar inicio a la proyección de mi mapa mental y con ello también a lo que es la explicación. Como podrán notar, decidí titular este mapa mental La ciencia y la metodología de la investigación. Este tema es sumamente amplio y fascinante, ya que abarca desde los fundamentos del conocimiento científico hasta las herramientas y procesos que nos permiten explorar y comprender el mundo que nos rodea. Sin embargo, dado que es un campo pues tan extenso, decidí centrarme en los elementos claves y en la esencia que lo conforman, para así ofrecer una visión clara y precisa a través de este mapa mental. En este recorrido exploraremos las ramas que sostienen y dan forma a este tema. Estas ramas no solo son fundamentales para entender la ciencia y la investigación, sino que también nos ayuda a comprender cómo se construye el conocimiento y cómo podemos aplicarlo de manera efectiva en diferentes contextos. Iniciaremos mencionando pues las 5 ramas principales que estructuran este mapa. Tenemos la epistemología, que nos permite reflexionar sobre el origen, la naturaleza y los límites del conocimiento científico. También tenemos la ciencia como el eje central que nos ayuda a entender el mundo a través de los métodos sistemáticos y verificables. También tenemos el concepto y utilidad de la metodología,
que nos brinda las herramientas necesarias para llevar a cabo investigaciones rigurosas y confiables. Por otra parte, también están los antecedentes de la metodología de la investigación, que nos muestra cómo ha evolucionado la forma en que abordamos el estudio de los fenómenos. Y por último, tenemos la multidisciplinariedad, que nos destaca la importancia de integrar diferentes disciplinas para enriquecer el proceso de la investigación y obtener resultados más completos. Cada una de estas ramas se entrelazan con las demás, creando como un tejido conceptual que nos permite apreciar la complejidad y la belleza de la ciencia y la investigación. Así que, sin más preámbulos, comencemos a desglosar cada una de estas ideas para construir juntos este mapa mental. La primera rama que exploraremos en este mapa mental es la epistemología. Esta es una disciplina fascinante, diría yo, porque pertenece al campo de la filosofía y, pues más que nada, la epistemología se enfoca en el estudio del conocimiento, analizando su naturaleza, su origen, sus límites y su validez. En términos sencillos, podríamos decir que la epistemología busca responder preguntas fundamentales como ¿qué es el conocimiento? ¿Cómo se genera el conocimiento? ¿Qué hace válido o verdadero el conocimiento? El objetivo principal de la epistemología es analizar cómo se construye el conocimiento, especialmente el científico, y qué métodos se utilizan para validarlo, a diferencia de otras disciplinas que se limitan pues a seguir pasos metodológicos. La epistemología pues va muchísimo más allá, cuestiona, reflexiona y profundiza en los fundamentos del saber. Es decir, no solo nos dice cómo investigar, sino también por qué lo hacemos de cierta manera y qué lo hace que el conocimiento pues sea confiable. Para entender mejor su relevancia es importante destacar su relación con la ciencia. La epistemología es crucial para la investigación científica, ya que nos ayuda a comprender cómo se generan las teorías, cómo se resuelven los problemas y cómo se validan los descubrimientos. Por ejemplo, pensemos en casos como el desarrollo de la vacuna contra la poliomielitis. Detrás de este logro hay un proceso epistemológico que valida el conocimiento generado y asegura su confiabilidad. En este sentido, la epistemología se centra más que nada en tres conceptos claves: el conocimiento, que se entiende como un proceso mental en el que se genera, conciben y desarrollan ideas. También está la ciencia, definida como un cuerpo organizado y sistematizado de conocimientos que se basa en leyes o principios generales. También tenemos la investigación científica, una actividad metodológica que debe ser sistemática, controlada e empírica, amoral, pública y crítica de fenómenos naturales, pues además se guía por teorías e hipótesis que permiten avanzar en la composición del mundo. Podríamos decir que la importancia de la metodología radica más que nada en que proporciona las bases para entender cómo se construye y valida el conocimiento. No se trata simplemente de seguir métodos de manera mecánica, sino también de reflexionar sobre los fundamentos que sostiene el saber científico. Por eso es fundamental para quienes buscan ser parte de la comunidad científica, ya que pues les permite comprender no solo qué se sabe, sino también cómo se llegó a saberlo. La segunda rama que exploraremos en este mapa mental es la ciencia. Este es un concepto fundamental para entender cómo el ser humano ha logrado descifrar misterios del mundo que nos rodea, porque ¿qué podemos decir de la ciencia? ¿Qué es la ciencia? En términos generales, la ciencia se define como un cuerpo organizado y sistematizado de conocimientos que se basa en leyes o principios generales. Es un conocimiento acerca del mundo del cual se pueden alcanzar un nuevo, un nuevo acuerdo universal y criterios comunes para justificar presuntos conocimientos y creencias. En otras palabras, podemos decir que la ciencia no solo es un conjunto de datos o hechos, sino que también es un sistema estructurado que nos permite comprender la realidad de manera objetiva y fundamentada. Ahora bien, la ciencia no existe en un vacío, tiene un papel crucial en la sociedad. A través de ella las personas han logrado resolver problemas, mejorar la calidad de vida y avanzar en los entendimientos de fenómenos naturales y sociales. Imaginemos por un momento muchas personas trabajando juntas: científicos, investigadores, ingenieros, médicos y ciudadanos comunes. Todos ellos de una u otra manera están conectados por la ciencia, ya sea que estén generando conocimientos, aplicándolo en sus actividades diarias o beneficiándose de sus avances.
Uno de los aspectos más importantes de la ciencia, diría yo, es la relación con el conocimiento. La ciencia es el principal medio de generación y validación de conocimiento, pero ¿cómo es que se da este proceso? Bueno, se da a través de métodos sistemáticos y rigurosos. La ciencia ha transformado y transforma preguntas, dudas e incertidumbres en explicaciones basadas en evidencias. Por ejemplo, cuando un científico observa un fenómeno, formula una hipótesis, realiza sus experimentos y analiza los resultados, está generando conocimiento nuevo. Este conocimiento no solo es válido porque parece lógico, sino también porque ha sido sometido a pruebas y validaciones que lo hacen confiable y reproducible. Aquí es donde entra en juego lo que es la epistemología, la rama de la filosofía que estudia el conocimiento. La epistemología nos ayuda a entender cómo la ciencia construye y valida ese conocimiento. Nos pregunta, ¿qué hace que un conocimiento sea científico? ¿Cómo sabemos que es verdadero? Estas reflexiones son esenciales para asegurar que el conocimiento generado por la ciencia no solo sea una creencia, sino también una explicación fundamental y objetiva de la realidad. Para ilustrar este proceso, pensemos en una imagen de la ciencia, una imagen que representa la ciencia. Un átomo, una pequeña estructura, invisible a simple vista, es el resultado de años de investigación científica. A través de métodos sistemáticos, los científicos han logrado entender su composición, su comportamiento y su papel en el universo. El átomo no solamente es un símbolo de la ciencia, sino también un recordatorio de cómo el conocimiento científico nos permite explorar lo desconocido y transformarlo en algo pues totalmente comprensible. La tercera rama que exploraremos en este mapa mental es el concepto y la utilidad de la metodología. Esta rama es fundamental porque nos permite entender cómo se organiza y se lleva a cabo el proceso de investigación, especialmente en el ámbito científico. Pero antes de profundizar, es importante aclarar dos conceptos claves: metodología y método. La metodología se define como el estudio del camino, es decir, es la disciplina que analiza, guía y evalúa los métodos que se utilizan en la investigación. Por otro lado, el método es el camino que en sí mismo que se sigue para lograr un objetivo. En palabras más claras, mientras la metodología es la teoría que nos dice cómo y por qué hacer las cosas, el método es la práctica, las herramientas concretas que aplicamos para obtener resultados. Ahora bien, ¿cuál es la utilidad de la metodología y el método de la investigación? Vamos a desglosarlo juntos. Metodología, ¿para qué sirve? Esta guía y estructura todo el proceso de investigación. Su utilidad es definir el enfoque que se va a utilizar, justifica la elección de los modos y asegura que el proceso sea riguroso, coherente y sistemático. Sin una metodología clara, la investigación carecería de dirección y podría perder su validez. Después tenemos el método. ¿Para qué nos sirve? Bueno, este es donde se aplican los pasos concretos para recopilar y analizar datos. Su utilidad prácticamente sería proporcionar las herramientas prácticas necesarias para llevar a cabo una investigación. Por ejemplo, en la ciencia, los métodos pueden incluir experimentos, observaciones, encuestas o análisis estadísticos que, dependiendo del tipo de estudio que se esté realizando, es el tipo de herramienta que se estaría utilizando. Para entender mejor su importancia, relacionemos esto con la ciencia, la rama que exploramos anteriormente. Bueno, la ciencia, como sabemos, es un cuerpo organizado de conocimientos que se basa en leyes y principios generales. Pero ¿cómo se llega a estos conocimientos? Aquí es donde entra en juego la metodología. Bueno, la ciencia no sería posible sin un enfoque metodológico que asegure que los resultados sean válidos, confiables y reproducibles. Por ejemplo, imaginemos un científico que quiere estudiar el comportamiento de fenómenos naturales. Primero utiliza la metodología para planificar su investigación, define su enfoque, selecciona los métodos adecuados y justifica por qué esos métodos son los mejores para responder sus preguntas. Luego aplica el método, realiza experimentos, recopila datos y los analiza siguiendo los pasos establecidos. Al final, obtiene resultados que no solo son útiles para su estudio, sino que también son útiles para ser replicados y validados por otros científicos. La siguiente rama que exploraremos en este mapa mental es la de los antecedentes de la metodología de la investigación. Esta rama
nos lleva a un viaje histórico para entender cómo ha evolucionado la forma en la que el ser humano busca explicaciones del mundo y así generar lo que es conocimiento. El origen de la metodología está profundamente ligada al desarrollo del pensamiento humano y a la evolución de la ciencia a lo largo de los siglos, desde los primeros intentos por comprender los fenómenos naturales hasta la creación de métodos. La humanidad ha pasado por diferentes etapas de pensamiento. Estas etapas se pueden clasificar en lo que son cuatro tipos principales de pensamiento. Tenemos el pensamiento mágico. Está basado en la creencia de que los fenómenos naturales son controlados por lo que son las fuerzas sobrenaturales. Después está el pensamiento mítico. Este explica el mundo a través de historias y relatos simbólicos como lo son los mitos. En tercer lugar tenemos el pensamiento religioso, que busca respuestas en la fe y en la existencia de seres divinos que gobiernan el universo. Y el cuarto y el último, pero en mi consideración es el que está más presente hoy en día, es el pensamiento científico, y este surge como una forma sistemática y racional de entender el mundo basándose en la observación, la experimentación y la validación de hipótesis. Este último, que es el pensamiento científico, es el que está sentando y sentó las bases para la metodología de la investigación tal cual la conocemos hoy en día. Pero, ¿cómo llegamos a este punto? Para responder a eso es necesario mencionar algunos de los autores claves que a lo largo de la historia atribuyeron lo que son la construcción de la ciencia y la metodología. Estos autores los saqué del libro de metodología de Navarro Chávez. Estaban regados por todo el libro, no estaban acomodados de una forma ordenada, pero sí podemos rescatar algunas de sus contribuciones. Tenemos a lo que es Aristóteles, a Tales de Mileto, a John Locke, a George Wilde y a Auguste Comte. También tenemos a René Descartes y Bertrand Russell. Estos son autores que no solo contribuyeron a la filosofía y a la ciencia, sino que también pues sentaron las bases para la metodología y la investigación. Sus ideas y métodos han influido digamos que todo esto ha influido como en un barco, me gustaría verlo de esa manera, que poco a poco va navegando y no tiene un puerto y que aún así va navegando y no sabe ni para dónde va, pero sigue para ahí, no sé si me estoy explicando. Pero con esto abordamos problemas, formulamos hipótesis y validamos conocimientos. Por ejemplo, el empirismo de Lucky y el racionalismo de Descartes son como corrientes que aún hoy en día se debaten en las ciencias, mientras que el positivismo de Comte sigue siendo como relevante en las ciencias sociales. Digamos que estos autores son los que han hecho de la ciencia y la metodología ese barco que sigue navegando y que cada vez va agarrando más pasajeros y no saben a dónde van, pero van todos juntos. No sé, me gusta verlo de esa manera. Y ya por último tenemos lo que es la multidisciplinariedad, que eso sí yo lo dejaría a observación de cada quien, ya que es un tema demasiado extenso y yo creo que debería ser otro trabajo, tal vez en un futuro hacer un trabajo acerca de la multidisciplinariedad, ya que se extiende demasiado. Pero la multidisciplinariedad se refiere más que nada a la colaboración e integración de conocimientos, métodos y herramientas de diferentes disciplinas para abordar un problema o tema complejo. Y de ahí se desglosan diferentes, mm, digamos, disciplinas en los cuales se pueden utilizar lo que son los métodos y la metodología. Y con ello se crea lo que es la multidisciplinariedad. Como pueden ver, tenemos salud pública, tecnología y sociedad y medio ambiente. Entonces, sí lo dejaría más a análisis de cada quien y dejar en sus comentarios cualquier sugerencia que puedan tener al respecto. Mm, Creo que le eché mucho café.